días, chicos y chicas de la asignatura de Historia de segundo de la ESO. Espero que sigáis bien. Bueno, en el día de hoy vamos a continuar con el siguiente apartado del tema, ya sabéis, de este tema de los inicios de la Edad Moderna, y brevemente vamos a esbozar un poquito lo que fue el reinado de dos monarcas súper importantes para la historia de España, como fueron Carlos I de España y V de Alemania, ya veremos por qué, y Felipe II, su hijo Felipe II. Y si os fijáis ahí, la he subtitulado a este apartado Un imperio donde nunca se ponía el sol. ¿Por qué? La primera idea, y quizás la más importante: gracias a estos dos monarcas, España pudo construir un imperio con posesiones prácticamente en todos los continentes, y por eso se decía que era un imperio donde nunca se ponía el sol, porque siempre había una tierra iluminada por el sol, aunque suene un poquito cursi, ¿vale? Bueno, vamos allá. Como dice ahí en este apartado, veremos cómo durante el siglo XVI España se va a convertir en un gran imperio con tierras por todo el planeta y con un gran poder bajo esos dos monarcas, Carlos I de España y V de Alemania, y su hijo Felipe II. Pero esa hegemonía mundial, y lo iremos viendo en el siguiente tema, esa hegemonía mundial irá decayendo a lo largo del siglo XVII, y lo que había sido todo victoria y gloria se fue tornando en crisis, en derrotas militares y pérdidas territoriales. Pero de momento en el siglo XVI, apogeo y dominio del mundo. A ver, Carlos V, entre 1516 y 1556. Pues una vez que Isabel y Fernando, recordáis, los reyes católicos consiguen hacerse con el poder en España y la monarquía se consolidase, le sucederán sus herederos. En principio era su hija Juana, apodada la Loca, pero al considerársele incapaz, lo heredó todo el hijo que tuvo esta mujer con Felipe de Alemania, llamado Carlos, que fue I de España porque ostentó el título de I de España, y V de Alemania, entre el 16 y el 56. Carlos se convertiría en emperador al heredar las tierras que les venían de sus abuelos, de los reyes católicos, y por otro lado al heredar las tierras de sus abuelos paternos, el emperador alemán Maximiliano. Como veis ahí en ese mapa, en resumen, que se hizo cargo de un imperio planetario: España, América, parte de Italia, plazas en África y en el Mediterráneo, tierras alemanas, Países Bajos y plazas francesas. No obstante, cuando Carlos llega a España desde Flandes, pues ni siquiera hablaba español y trajo consigo a una serie de ayudantes a los que fue colocando los puestos de gobierno. ¿Esto qué provocó? Provocó recelo, malestar entre los cortesanos españoles, que ven cómo venía un rey nuevo y que se traía, pues, entre comillas, gente enchufada de fuera, ¿no? Esto, y unido a la recaudación de grandes impuestos, llevó a que muchas ciudades españolas se alzaran contra el rey, en la llamada rebelión de las comunidades. Finalmente acabó ganando el rey, pero a pesar de su victoria, esto le hizo cambiar su política y desde entonces se hizo un poquito más española, colocando a estos españoles en el gobierno. Además de este problema, el emperador Carlos tuvo que hacer frente a otros tantos problemas, dentro y fuera de España. Dentro tuvo que sofocar la llamada revuelta de la Germanía. ¿Qué era eso? Se produjo en Valencia y Mallorca por la lucha entre los gremios y la nobleza. Y fuera de España tuvo enemigos en muchos sitios y por distintas razones. Por ejemplo, dentro de su imperio alemán, del Sacro Imperio Romano Germánico, del que era emperador, se enfrentó a muchos de sus príncipes. ¿Por qué? Porque se habían hecho protestantes. Ya lo veremos más adelante. En este momento, la unidad de la cristiandad católica europea se va a romper y aparecen dentro del cristianismo nuevas corrientes protestantes, sobre todo luteranas y calvinistas, que van a romper esa cristiandad. Carlos V era profundamente católico e intentó por todos los medios que su imperio permaneciese unido en el catolicismo, pero no pudo. Ello llevó a una guerra sin salida que partió a Alemania en dos y que le llevó a la firma de la Paz de Habsburgo en 1555, por la cual Carlos el emperador reconoció que dentro de su imperio cada príncipe podía convertirse al protestantismo o seguir siendo católico. Pero los súbditos de estos príncipes tendrían que ser lo que fuese su príncipe. Es decir, si su príncipe era católico, todos tenían que ser católicos. Si el príncipe
era protestante por todos protestantes. Era lo que en latín se conocía como cuius regio eius religius. Tú serás de la religión que tu rey lo sea o tu príncipe lo sea. Por tanto, no pudo mantener la unidad católica y eso le llevó a un profundo malestar. Otros problemas fueron la rivalidad y las guerras que mantuvo contra el Reino de Francia y contra el Imperio musulmán de los turcos otomanos. Finalmente fracasó. Esto le llevó a abdicar y a dividir sus posesiones entre sus dos hijos. A Fernando le dejó las posesiones alemanas y a su hijo Felipe II el resto, entre los que estaba España. Bien, respecto al Carlos V, bueno, de todas formas comento que luego veremos, os dejaré un fragmentito de 7 minutitos, un documental que recoge estos dos reinados, pero respecto a Carlos V tenéis dos actividades. La 18, corregir las frases falsas, y las verdaderas solo tenéis que indicarlas. Si ustedes leéis estas frases en torno a Carlos V y si están erróneas, la corregís. Si están bien, pues simplemente ponéis que están bien, que están verdaderas, ¿vale? Y la 19 tenéis que colorear e indicar en este mapa el nombre de las posesiones que formaban parte del imperio de Carlos V, siguiendo el ejemplo de vuestro tema, es decir, de este que tenéis aquí, ¿vale? Bien, venga, pues vamos a seguir ahora con Felipe II. Felipe II reina entre el año 1556 y 1598. Como veis, prácticamente todo el siglo XVI son tanto Carlos V o Carlos I, como queráis llamarlo, y su hijo Felipe II. Es decir, el momento de mayor apogeo. Bueno, Felipe II en 1556, Carlos V hemos dicho que renunció a su trono, dejando a su hijo Felipe II la mayoría de sus posesiones. ¿Cuáles eran? España, Países Bajos, parte de Italia, territorios centroeuropeos, norteafricanos y asiáticos, así como la América española. Además, al morir el rey de Portugal sin heredero y Felipe ser nieto de un rey portugués anterior, pues se vio con derecho a incorporar su imperio Portugal y las colonias de Portugal, entre las que estaban algunas zonas de África o Brasil en América. Por tanto, Felipe II se hizo con cargo de un imperio planetario que gobernaba desde la capital, desde el monasterio del Escorial, un palacio de allí brutal, y en el que, como se ha dicho históricamente, fue un imperio donde nunca se ponía el sol. Ahí tenéis un retrato de Felipe II y ese imperio planetario, con plazas prácticamente en todos los continentes, ¿vale? La política de Felipe II tuvo dos objetivos principales en los que se mostró muy firme: conservar sus territorios contra aquellos que pretendían independizarse o arrebatárselo, y segundo, defender el catolicismo y frenar ese protestantismo que había surgido con el reinado de su padre. La lucha por estos dos objetivos llevó a Felipe a numerosas guerras, frente a multitud de enemigos, por ejemplo contra los franceses, a los que venció en la batalla famosa de San Quintín y les hizo firmar la paz de Cateau-Cambrésis en el año 59, aunque al final del reinado se reabriese el conflicto. También se enfrentó contra el Imperio Turco Otomano, a los que derrotó en la famosa batalla de Lepanto en el año 1571, con la ayuda del Papa de Roma y de la ciudad de Venecia, y también contra los Países Bajos, que se rebelaron para lograr la independencia en una guerra que iba a durar 80 años y que terminaría finalmente por la independencia de lo que hoy es Holanda, ¿vale? Y por último, contra la Inglaterra de la reina Isabel II, quien apoyaba a los independentistas flamencos, lo que llevó a que Felipe II quisiesen invadir Inglaterra y enviase en el año 1588 su armada, la llamada Armada Invencible, a invadir Inglaterra, pero la perdió justo cuando llegaba a causa de una tempestad. Todas estas guerras generaron muchos gastos en la tesorería de Felipe II y declaró la bancarrota en varias ocasiones. Y en el interior de España tuvo que sofocar dos rebeliones, la de los moriscos en las Alpujarras. ¿Os acordáis que eran esos antiguos musulmanes convertidos al cristianismo que seguían a escondidas pues, con prácticas musulmanas, o cuanto menos con su costumbre? Y la otra que tuvo que sofocar fue la de Aragón, porque consideraban que Felipe II no estaba respetando sus fueros o derechos tradicionales. Y en cuanto a actividades, pues tenéis la 20, completar ese texto con algunas palabras y datos de recuadro, además de corregir 4 errores y 5 faltas de ortografía. Y la 21, pues colorear, reconstruir en definitiva el mapa parecido al de su padre, pues este se trata de reconstruir el imperio de Felipe II, fijándose en el que tenéis en vuestro tema, ¿vale? Bueno, dicho esto, os dejo ahora con un trocito de un documental de 7 minutitos que resume las grandes líneas del reinado de Carlos V y Felipe II, que apenas hemos esbozado, ya sabéis las circunstancias, ¿vale?
Bueno, un saludo y ya sabéis, si tenéis dudas me mandáis un mensajito. A mediados del siglo XV, los distintos reinos peninsulares viven momentos y situaciones muy diferentes. Castilla y Aragón salen muy fortalecidos del proceso reconquistador, especialmente el primero. Portugal ve en el Atlántico un ámbito propicio para su expansión, más de carácter económico que militar, mientras que Granada y Navarra apenas pueden luchar sino por mantenerse frente al creciente poder de sus vecinos. Especialmente delicada es la situación del reino nazarí de Granada. Último reducto islámico en una Europa cristiana, los gobernantes de la vieja ciudad de la Alhambra se ven forzados a pagar tributo a los reyes castellanos y a defenderse de sus cada vez más frecuentes incursiones, recordando con añoranza pasados tiempos de esplendor. Hecha para el disfrute de los sentidos, la magnífica Alhambra de los palacios y los patios, de los jardines y las fuentes, verá con resignación cómo la conquista cristiana de Granada marca el comienzo de importantes modificaciones que habrán de suceder sobre su recinto. Por encima de todas destacará el palacio que mandará construir Carlos V, quien pretendió, con este edificio, levantar el gran centro político y residencial de su imperio. El reinado de los reyes católicos supone la unión formal de las coronas de Castilla y Aragón y el comienzo de la expansión a todos los niveles de estos reinos, tanto por tierras del Viejo Mundo como del Nuevo. Castilla conquista Granada, anexiona Navarra y emprende sus exploraciones atlánticas, siguiendo la estela de Portugal y empujada por los continuos avances técnicos. Los viajes de exploración, primero de todos el llevado a cabo por Colón, producen el contacto con nuevas tierras y gentes situadas en el occidente atlántico. Se trata de un nuevo continente que será conocido como América y que a partir de este momento comenzará a ser explorado y colonizado, dando lugar a un doloroso encuentro entre dos mundos diferentes. Además, el reinado de Isabel y Fernando supone el comienzo de un proceso homogeneizador, de unificación cultural, que se manifiesta principalmente en la cuestión religiosa, con la conversión de los musulmanes de Granada y la expulsión de los judíos, y que se completará en el siglo XVII con la expulsión de los moriscos. El nieto de los reyes católicos, Carlos I, inaugura una nueva dinastía, la de los Austrias. A la edad de 16 años, el joven Carlos hereda de su abuelo Fernando el Católico los estados de la Corona de Aragón: Cataluña, Aragón, Valencia, Baleares y las posesiones italianas de Cerdeña, Sicilia y Nápoles. Ese mismo año se corona rey de Castilla, con lo que toma posesión de los territorios que ésta comprende: Castilla, Navarra, Granada, Canarias, colonias americanas y las plazas estratégicas de Melilla, Orán, Bujía y Trípoli. De su padre Felipe el Hermoso recibirá los Países Bajos y el Franco Condado. La herencia de su abuelo Maximiliano comprende la corona austríaca y la posibilidad de ser elegido emperador de Alemania, lo que sucederá en 1520. Carlos I se convertirá sin duda en el monarca más poderoso de su tiempo. Sin embargo, el gobierno de reinos tan heterogéneos y la relación de la monarquía con diferentes estamentos, como las ciudades o los nobles, será el problema principal al que tenga que hacer frente el monarca. La guerra de las comunidades fue un importante conflicto interno en el que ciudades como Burgos, Palencia, Zamora, Salamanca, Madrid o Toledo, entre otras, se alzaron contra Carlos V en defensa de sus privilegios y fueros. Igualmente se produjeron las Germanías, reivindicación de tipo social y económico que produjo alzamientos en ciudades como Benicarló, Valencia, Elche o Palma. Cansado, el emperador se retira a Yuste y cede la corona a su hijo Felipe II en 1556. Este se encargará más tarde de agregar el reino de Portugal. Rey poderoso, emprende un fuerte proceso de centralización burocrática con el objetivo de atender al gobierno de tan vastos dominios y dar una imagen de monarquía estable y omnipotente. Sin embargo, son frecuentes los problemas tanto internos como externos. En el interior, el principal problema es el asunto de Antonio Pérez, secretario real acusado de corrupción y refugiado en Aragón,
que supone un enfrentamiento entre el monarca y las instituciones aragonesas. Los problemas del monarca en el exterior no serán de menor magnitud. Inglaterra y Francia se perfilan como rivales de la monarquía hispánica, siendo América, Italia y los Países Bajos los principales escenarios de la contienda. Contra Inglaterra se enviará una gran armada, llamada más tarde Invencible de forma irónica, que partió de La Coruña en 1588 y que resultó desastrosamente derrotada. La confrontación con este país provocó también asaltos ingleses a los puertos de Lisboa en 1589 y Cádiz en 1596. Otro importante frente abierto tiene como escenario el Mediterráneo, por cuyo dominio se enfrentan cristianos y musulmanes. Las costas levantinas fueron objeto de frecuentes ataques de los piratas berberiscos y contra esto se preparó una expedición que tomó Argel en 1541, al tiempo que se enviaban sendas flotas con dirección a Túnez en 1535 y Lepanto en 1571, donde la armada cristiana resultó vencedora. También tuvo un trasfondo religioso la rebelión de los moriscos de las Alpujarras, que se produjo entre los años 1568 y 1570 con ayuda turca. La guerra se saldó con la derrota de los musulmanes y el destierro de sus poblaciones, paso previo a su expulsión definitiva en 1610. El tercer gran problema de la política exterior de Felipe II viene del norte de Europa, con la revuelta independentista en los Países Bajos, cuestión que se convertirá en un verdadero quebradero de cabeza para el monarca y sus sucesores. Con todo, la España del siglo XVI representa en lo cultural un momento de gran actividad, con gran protagonismo de universidades como las de Alcalá o Salamanca. En esta centuria trabajan artistas como Juan de Juni y Fancelli, Bigarni y Berruguete, Tiziano y Siloe, El Greco y Juan de Herrera o Sánchez Coello. También nos dejan un legado maravilloso las plumas de Fernando de Rojas e Ignacio de Loyola, Luis Vives y Boscán, Santa Teresa, San Juan de la Cruz y Fray Luis de León. En definitiva, se prepara la auténtica eclosión de la cultura española que se producirá en el llamado Siglo de Oro.